Tras la insistencia de la mujer y la negación del hombre, un tiempo después, él la deja para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer indígena, al enterarse, dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus 3 hijos, los llevó a orillas del río, abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les profesaba, para finalmente hundirlos en él hasta ahogarlos. Pero esto no quedaría ahí. Al hacer este lamentable acto, ella termina con su propia vida al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día, mucho se habla de una mujer alta, delgada, vestida de blanco, vista muy cerca de ríos o donde hubieron, penando por las almas de sus hijos. Un profundo lamento lleno de dolor y desesperación. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Albañil. Fui a ver ese problema de mi tío, bueno, lo solucionamos, esto fue 2:30 de la madrugada. Cuando volví por la zona esa que él dijo, justamente atrás de mi casa, que está el cementerio del pueblo. A 100 metros, 150 metros del cementerio del pueblo hay un gran eucalital, se le decimos nosotros, es un monte de eucalipto. Sí. Y que hay poca, o sea, nada iluminación, es totalmente oscura. Y en esa esquina yo vi lo que todos le dicen La Llorona, yo no puedo decir lo que es, pero simplemente yo me la crucé cara a cara. ¿Y cómo era la cara? No, yo la vi, ella estaba de espalda, o sea, a mí esa noche, esa semana se venía escuchando los aullidos, se venía escuchando el lamento de este ser extraño. Ah, ¿los sonidos habían empezado antes, Fabio? Sí, habían ellos. Nosotros hace una semana ya que lo estábamos escuchando. Las opiniones siempre estarán divididas. Algunos afirman que se trata en la mayoría de los casos de aullidos de animales nocturnos. Pero otros más están totalmente convencidos que La Llorona va más allá de una simple leyenda y que esta... Hola, 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 buenas noches. Así nos quedamos todos después de ver este informe, ¿sí? La verdad es que, bueno, son imágenes sacadas de internet, ¿no? Porque, claro, muchos han visto a La Llorona. Otros han compartido videos acerca de las teorías, de los mitos, de las leyendas. Pero hoy vamos a hablar de quién fue realmente La Llorona. No te pierdas el capítulo de hoy. Ya estamos en nuestras redes sociales, @NCN Canal 9. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter para que te comuniques junto a nosotros. También nuestro WhatsApp para que nos propongas temas, 261-316-00. 261-316-00 es nuestro WhatsApp. Ahora sí lo voy a saludar a él y vamos a empezar a desarrollar en el capítulo de hoy La Llorona, la verdadera historia de ella. Muchos la vieron, a muchos se le apareció, muchos dicen que es mexicana, otros que es chilena. Lo cierto es que en varios países ha aparecido. Y ya saludo a José Humberto Miseli, él es antropólogo, ¿sí? Hola Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy interesado en esta temática vinculado al cuerpo de mitos latinoamericanos, podríamos decir, que están siempre vigentes a lo largo del tiempo, ¿no? Así que muy interesante todo, sí, así es. Sí, Humberto, la verdad muy interesante. Y la pregunta clave es, tenemos que hablar de ella, de La Llorona. ¿Qué teoría tenés y cuál vas a compartir esta noche? Bueno, hay una variante bastante grande con respecto a La Llorona en toda Latinoamérica, al menos su centro de origen de lo que se conoce hasta el momento
es México. Ajá, ¿no? sí. Y se remonta a etapas muy antiguas que están vinculados a los mitos y a las leyendas mexicanas, que luego se retraducen y se resimbolizan en otros mitos con leyendas en el resto del sur latinoamericano, ¿no? Como en Sudamérica, etc. Pero me gustaría primero, para ilustrar, ya que vos mencionaste el término mito y leyenda, Sí. decirle a la audiencia qué es un mito. A muy ver. rápidamente. Sí. El mito es una narración de carácter sagrado que tiene el propósito de explicar el origen que tuvo el mundo, el origen que tienen las cosas que pueblan el mundo y las cosas que son propias del ser humano que habita el mundo. De manera tal que los mitos son narraciones que son simbolizadas para que se logren adecuar estas narraciones en las diferentes etapas de la historia de la gente que tiene esas creencias sentidas sobre la existencia de estos seres extraterrenales o sobrenaturales que están poblando siempre a lo largo del tiempo y la historia humana sus vidas cotidianas. Es decir, el mito es una cosa muy fuerte, muy poderosa en el ser humano porque toma estado de conciencia y de valoración. Entonces, lo que a lo mejor otros no ven, el que cree en ese mito sí lo ve, sí lo escucha, sí lo percibe. O sea, se crea todo un cuerpo de sensaciones, ¿no? Y se logra adecuar el mito al lenguaje que conoce la gente, que maneja la gente de ese lugar donde funciona el mito. Los que alimentan al mito son las leyendas. Las leyendas son narraciones de naturaleza sacra que tienen un basamento, de acuerdo a lo que ya lo había manifestado a fines del siglo XIX Sir Herbert Spencer, respecto a que las leyendas se originan sobre hechos reales que luego, al ser simbolizados, se van transformando, van creciendo de distinta naturaleza, pero sin perder el núcleo de donde emergieron. De esto nos lleva precisamente a la naturaleza de tu programa, muy interesante, muy valioso, porque tiene que ver con lo que se narra. Hay un escrito que, si mal no me recuerdo, fue hecho en el año 1880 por un escritor mexicano, que habla sobre precisamente todas las tradiciones y leyendas mexicanas de antigua data, y ya la ubica en etapas precolombinas a La Llorona, ¿no? Que dice que desciende de una antigua deidad del lugar de origen azteca, que venía Coatlicue. Esta diosa, básicamente, era un personaje muy importante que permitió anunciar a Moctezuma II la posibilidad de que desde Oriente se estaban acercando otros seres con dioses muy poderosos que iban a transformar, iban a hacer desaparecer las antiguas costumbres y fundamentalmente iban a hacer sufrir al pueblo, a sus hijos, los hijos de esta diosa azteca. Esto hace que esta diosa empieza a enunciarse simbólicamente, en la que los grandes sacerdotes de aquella época ya la interpretaron, y de que su mensaje era de que debían cuidarse desde el oriente por la venida de estos seres extraños, refiriéndose a lo que después sería, en 1500, la llegada de los españoles conducidos por Hernán Cortés. Hernán Cortés.
Exactamente. Entonces dice que se anunciaba llorando, porque decía, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y siempre es desde las aguas, ¿no? Desde las aguas que emerge el mal. Por eso es que el castigo queda en las aguas, vinculado siempre a un río, a una laguna, a un mar, etcétera, ¿no? No sé qué voy a hacer con mis hijos. Eso es lo que lograban interpretar los hombres de religión de aquella antigua época de los aztecas. Sí. Con el transcurso del tiempo se concreta eso. Se concreta descubrimiento y conquista de México por parte de los españoles, en la que gran parte de los mensajes que ya en su momento quedaron escritos en las crónicas antiguas mexicanas, que Bernardo Sahagún recolecta una parte de esas crónicas donde hace referencia a todo esto, y fundamentalmente es quien anuncia todo esto es Vicente Riva Palacios. Este mexicano en 1880, 1890 escribe esta historia de tradiciones en donde plasma el tema de la Llorona y hace todo un seguimiento, al punto que esta Coatlicue, o una de estas diosas del panteón mágico religioso azteca, se va a reconvertir en un personaje histórico muy conocido y muy odiado en México. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Malinche. Malinche. Y tenemos las imágenes, y te quiero acá frenar, porque tenemos las imágenes, ¿sí? De lo que sería, ¿no? La Malinche. Y atención, porque vamos a la placa, vamos a contarle a la gente qué significa Malinche. Placa, señor director. La Llorona era una indígena conocida como Malinche. Vamos a la segunda placa, porque ¿qué significa Malinche para muchos? Malinche, mujer traidora, maternidad triste, ofendida y humillada. La Iglesia Católica, años después, llamaba a las mujeres infieles. Aprovechó este concepto para llamar a las mujeres infieles y comunicarles que se iban a ir al infierno. ¿Esto es así? Así es. Con el devenir del tiempo, Malinche era conocida como Marina, ¿no? Era el nombre hispánico que le habían. Y fue la traductora de Hernán Cortés, era la que le enseñó el lenguaje de los nahuatl, y fundamentalmente Marina tenía una particularidad, era se dice que era una mujer esbelta y muy bella. Ajá. Y que fue la amante de Hernán Cortés al punto que tuvo un hijo con él. Ahí está. Que se considera que es el primer hijo de mestizaje entre indígenas y hispanos, ¿no es cierto? No el único ni el primero a lo mejor, pero sí uno de los primeros que se da en ese momento. Y además, convengamos que Hernán Cortés, lo que significaba en ese momento y en ese contexto, un hombre muy, pero muy importante de la época, pero algo pasaba. ¿Por qué Hernán Cortés estaba con una mujer española? ¿Y qué pasó con ese hijo que tuvieron? Bueno, lo que se dice es, hasta donde se pudo saber en base a las crónicas, es que él, antes de regresar a España, él se lleva al hijo con él y digamos que lo arranca, por decirlo de alguna forma, del lado de la madre, y ella queda en un estado de mucha tristeza y lamento. ¿Por qué? Se lamenta por la pérdida del hijo. Por eso es que en ciertos grupos criollos de la zona de Tijuana, Chihuahua, Guadalajara, en México, por ejemplo, hay algunas personas que en vez de llamarle la Llorona le llamaban la Lamentona. La Lamentona, sí. Claro, porque se lamentaba en distintos niveles de queja, rabia, rencor, de haber sido expropiada de su hijo. Claro.
pero también simboliza Sí. un factor muy importante, y esto es lo importante de los mitos, ¿no? Sí. Simboliza la expropiación de algo, lo que te sacan, Lo que te arrebatan. destruyen. Total. Exactamente, Sí. porque precisamente es lo que ha ocurrido con la conquista, no solamente hispánica, es decir, la conquista sajona, los franceses, los alemanes, todo, no existe conquista amigable. No. El conquistador viene a subordinar al otro a sus intereses, a sus beneficios. Por eso lo primero que hace es quitarle el lenguaje y quitarle sus religiones. Lo primero que hace. Por eso es que en todos lados las misiones religiosas cumplieron un factor muy importante en la, digamos, en la fijación de la conquista, ¿no? Sí. Es decir, cambiar los dioses. Humberto, se sabe, se me vino una pregunta mientras estabas hablando esto de arrebatar, ¿no? ¿Se sabe si la Llorona o la llamada Malinche fue violada por Hernán Cortés y ahí tuvieron un hijo o estaban enamorados ambos? Eso solamente lo dirá si entramos en el túnel del tiempo, ¿no? Bien, bien. Pero es difícil. Yo no porque creo... digo, una cosa es, me parece que por el relato, ¿no? Y estuvimos estudiando toda la producción también, lo comparto con vos, Humberto, y digo, durante todo el relato, uno siente que estaba enamorada ella, y por eso tanto dolor, porque me están arrebatando un hijo que es fruto del amor. Mire, hay otro detalle más. A ver. Ella era una persona que Sí. estaba como subordinada por la Ajá. forma en que se hacen los relatos, en cómo ella actuaba y aconsejaba a Hernán Cortés. Ajá. Y eso se hace cuando alguien realmente tiene un Total. compromiso sentimental muy estrecho con la persona que está haciendo eso. Entonces, podemos deducir de allí de que había un enamoramiento entre Malinche o Marina hacia Hernán Cortés y que ese hijo, por consecuencia, haciendo una lógica de A más B igual C, digámoslo así, ese hijo fue fruto de un amor, no sé si de Cortés, pero sí de esta mujer. Pues yo creo que ella tuvo que haber actuado con sinceridad para poder brindarse de la manera en como se había brindado a este hombre que estaba conquistando a su pueblo. Y Humberto, eso por lo de Humberto, Sí. te voy a poner a prueba, viste que esto que se me vienen preguntas y estamos tratando también, y ojalá que sean las preguntas que los televidentes también se le están viendo esta noche. Pero por otra parte digo, si se lleva y arrebata a su hijo, cosa extraña, porque generalmente los conquistadores no reconocían a los hijos o cuando tenían relaciones con las mujeres indígenas. No eran de reconocer a los hijos, sino le dejaban a la mujer con el hijo. Y ellos sí reconocían a los hijos cuando se juntaban con una mujer española o de su clase. En este caso, Hernán Cortés le arrebata, o sea que se lo lleva para donde él va. O sea que un significado tenía para Hernán Cortés, la indígena, muy importante. Digo, un significado amoroso importante. Bueno, vamos Deducimos. a aclarar dos cuestiones. Sí, vamos a aclarar dos cuestiones. Sí. Si bien Hernán Cortés no era un geopolítico, porque era un hombre que tenía sus limitaciones intelectuales y todo eso, un hombre audaz, un hombre valiente, no por algo quema sus naves para motivar a sus soldados y a sus marinos, precisamente a sus soldados y marinos a que le ayuden a la conquista. Pero también hay un factor que era costumbre entre estos conquistadores. Un hijo es un elemento vital en las relaciones de conexión a futuro. O sea, entre las personas, porque Malinche era una persona que pertenecía a un estatus social muy importante del mundo azteca. Ah, mira. ¿No? O sea, no era la que abría y cerraba la tranquera, por no era la decirlo de esclava. alguna forma. Claro, No. Era una persona de prestigio. Su palabra era importante, porque habían mujeres que eran chamanas, que
tenían el valor de la palabra, ¿no? Si bien no se sabe si Malinche eran o no una chamana, pero sí, el hijo de ella se convirtió también en un puente potencial que, arrancado del lugar, al ser educado en España con ideas españolas, iba a ser potencialmente más prolífico en lo sucesivo, y podría reinstalar de nuevo la conexión con la que era su madre, y a través de su madre con el resto. O sea, habían esas dos cosas que entraban en juego, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No es solamente una cuestión de romántica, sino también de altos intereses geopolíticos que se estaban jugando, ¿no? O sea, entonces tenemos que verlo desde ambos ángulos, precisamente porque están muy conectados por estas razones. Claro. Esto es lo que se deduce, ¿no? Es lo que hicieron los británicos en la India y en otros lugares, que llevaban a los hijos de los Rajá, Maharata y varios otros más a Inglaterra, los educaban en Eton, después lo llevaban a Oxford, pero lo investían. Mahatma Gandhi es un hombre que se educó en un ámbito muy británico, muy inglés más que británico, ¿no? Por encima. Es decir, lo que quiero poner como ejemplo precisamente es cuál era la función que cumplía todo este tipo de formación y captación ideológica, pero fundamentalmente en un nuevo esquema de vida totalmente diferente a la que tenían sus ancestros aborígenes, ¿no? Por parte del chico. Muy bien. Ahora bien, te voy a llevar, digo, hasta acá todo aclarado, digo, vamos a seguir el hilo conductor para que los televidentes tampoco se pierdan. Entonces tenemos, hasta el momento, tenemos a esta mujer, a Malinche, que está con Hernán Cortés, o sea, tuvieron un hijo con Hernán Cortés se lo lleva, ¿sí?, al chico. Sí. Malinche queda como triste, queda mal, queda como enojada con la vida, por eso muchos dicen que significaba eso, una maternidad frustrada, triste, rencorosa. ¿Y qué pasa? Porque ahora sí quiero que me expliques, ¿no? Ahí estamos viendo unas imágenes acerca de un cortometraje que se realizó sobre La Llorona, pero vamos a la imagen, señor director, de Texcoco, ¿no? El lago Texcoco, y me vas a decir qué pasó allí, ¿no? Allí lo estamos viendo. Dicen que ese era el lago donde se la veía, ¿no?, a La Llorona, a la que después fue La Llorona. Porque en un principio era Malinche. Porque el lago Texcoco, en México, es el centro de donde emerge el mundo mexica, o mexica, o de los que después van a dar origen a lo que nosotros le llamamos mexicanos, ¿no? Que es un derivado del mundo azteca, ¿no? Porque los aztecas son una suerte de chichimecas del norte que vienen bajando del norte hacia el sur a lo que hoy sería México, ¿no? Bueno, de manera que se dice que una de las leyendas que narra es que ella, antes de entregar a su hijo, los ahoga allí. Otra leyenda dice que esta Malinche también tuvo otros hijos que también los mata como algo de rencor, algo como de resentimiento. Pero hay una cosa que yo quiero resaltarle a ustedes, que se rescató en el año 1530 en un códice muy antiguo. Y eso lo rescata precisamente Vicente Rivas Palacio en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas del año 1880, publicado en México. Y dice, perdón, porque está muy bueno, es muy breve. Es televisión en vivo, así que no importa, sí. Dice que con esto se da inicio a la leyenda de La Llorona. Este es el inicio de la leyenda de La Llorona. Como popular conseja por más de 200 años, con misterio referida y escuchada con espanto, la historia de La Llorona, por tradición
ha pasado, de los padres a los hijos y de los propios a extraños. Cita textual donde se da inicio a la leyenda de Rivas Palacio. ¿Quién es la Llorona? Entonces este autor dice: la Llorona en vida fue una hermosa mujer de nombre Luisa, que era esbelta, piel blanca, ojos negros, cabello rizado y labios rojos. Tenía un poderoso atractivo hacia todos los hombres que pasaban por su casa, en la que le dedicaban poesías, cánticos, etcétera, ¿no? Llegando a su balcón a ofrecerle estos atributos para dignificar su belleza. Incluso se cuenta de que fue motivo de que estos que le llevaban ese atributo se pelearan entre ellos y hubieran, como dice el nombre, algunas cuchilleadas por allí. O sea, algunos heridos y tal vez hasta muertes, ¿no? O sea, lo que quiero significar con esto, de que hay un manto ya entre el mundo del sentimiento, ¿no es cierto?, el deseo de poseer, el deseo de liberarse de aquellos que son sus oponentes, incluso hasta llegar a herirlos o matarlos, ¿no? Y fundamentalmente dice que Luisa desaparece misteriosamente una noche, y todo corre la noticia por todo México. Esto es debido a que se había encontrado con un español llamado Don Núñez de Montes Claros, que decía que por un amor bastardo, o sea, algo no aceptado, la esconde a Luisa, ¿no es cierto?, que después va a ser la Llorona, en un lugar apartado, procreando 3 hijos, o sea, una trinidad ahí, pero una trinidad de algo que se oculta, de algo que está tapado, ¿no? Ya empezamos con la etapa del misterio. Entonces procrearon 3 hijos rubios, de esbeltos, de cabellos rizados, muy esbeltos por ser niños, pero el amor de Don Núñez, cesando cada vez más, se aparta de Luisa por no pertenecer a su clase social, o sea, no pertenecer a su linaje, que es lo que más o menos algo ya te habías referido al principio del programa, y voces extrañas, dice el relato, la leyenda, se acercan a la Luisa, la mujer de Don Nuño, y le dicen que su marido la está traicionando porque se está casando con otra. Ella se acerca al lugar donde se está produciendo esta boda, roja de ira y rabia, clamando, llorando y lamentándose a los gritos, en un estado de locura extática. Va a la casa y elimina a cuchillada a los 3 hijos en venganza. Eso le motiva el hecho de quedar totalmente, digamos, maldita, quedar maldecida, ¿no? Entonces, la maldición consiste en que tiene que ir a buscar a sus hijos que ella asesinó, a sus hijos perdidos. Por eso es que los llama constantemente. ¿Dónde están mis hijos queridos? ¿Qué voy a hacer con ustedes? Se dice que es lo que algunos relatos de naturaleza testimonial, como la presentaron ustedes al principio del programa, la gente escucha, pero escucha primero alaridos de lamento. Quédate ahí, Humberto, porque vamos a seguir el relato. Dijiste que la gente escuche, vamos a ir al siguiente video, porque, viste, como la mayoría está en el misterio de la Llorona, la mayoría de la gente, los jóvenes, empiezan a subir cosas a YouTube, y nosotros empezamos a encontrar, ¿no?, situaciones, imágenes, hay informes especiales, hay gente que la vio y la filma, ¿no?, que se ve una luz blanca, pero sobre todo, algo que dijiste puntualmente, que se escucha, porque dicen que antes que aparezca la Llorona, escuchan el llanto de esta mujer que busca a sus 3 hijos. Vamos al video, sí, uno de los tantos que hay en internet, pero queremos compartirlo porque fue fundamental, Humberto, lo que dijiste. El llanto se escucha, mirá.